Só aguardando o retorno do professor Guilhermo. Só um minutinho aqui, o professor Guilherme já está conectando aqui. Já vamos dar continuidade a essa parte final. Obrigado, Gisele, Vinícius Maranhão, Tamires. Lembro que se alguém ainda não preencheu ainda o formulário para receber o certificado, por favor, entre e mandem um direct para @KleberSerafim, e daí eu já vou enviar o formulário para você poder fazer preencher os dados e receber esse certificado. Estou só aguardando aqui a entrada do professor Guilhermo. O professor Guilhermo, ele trabalha em várias instituições, ele faz pesquisa na área educacional, na área de química, e ele trabalha em 3 instituições na Argentina, 2 universidades e uma instituição técnica. E lá na Argentina é muito, muito, muito valorizado os cursos técnicos. Então tem muito mercado de trabalho lá para curso técnico. E muitas pessoas fazem e estão trabalhando antes de fazer a graduação. Então estou só aguardando o retorno aqui do professor. Ele está aprendendo ainda toda essa tecnologia junto aí com o Instagram. Ele não está tão familiarizado aqui. Deixa eu ver se ele já está aqui na live, que acho que eu não vi o nome dele aqui entrando. Não, ele ainda não entrou. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele aqui, que nós já estamos online. Só um segundinho, gente. Não chama mais alguém aí junto. Ele acabou de entrar agora. Aqui. Já dividi a esta live. Bueno, Estamos ahí. bueno. Então, se agora vamos para a parte final das 4 partes deste nosso treinamento. E há uma dúvida de várias pessoas sobre como o técnico saber priorizar entre precisão ou velocidade. Eso es importante para los técnicos químicos porque ellos siempre se transforman en una especie de articulador entre el producto de producción, se transforman en un articulador entre la materia prima que genera el producto de producción y también se transforman en un articulador de el departamento de avance tecnológico de la producción. ¿Sí? Una industria generalmente tiene esos perfiles, ¿sí? El trabajo directamente que realiza el obrero, de cuándo y cómo mezclar qué cosa con qué cosa, cómo modificar la corrección de un tanque, y entonces por eso le llega la muestra para poder mantener la planta en función. Eso es lo que tiene que ver con la producción concreta de un producto a cualquier escala y en para cualquier producto. Pero esa planta muchas veces recibe un insumo y la certificación de recepción del insumo tiene que ver con el departamento técnico. Por decir una cosa, un ejemplo cualquiera, determinada industria, esto me ha pasado porque he trabajado en varias industrias antes de desempeñarme estrictamente como profesor. Llegaba un tanque con 10.000 litros de metanol. Y esos 10.000 litros de metanol no ingresaban a la planta hasta que no se le hacía un control de cantidad de agua, ¿sí? El porcentaje de humedad de ese metanol. O sea, si en el camino o desde la fábrica que lo envió fue adulterado. Entonces, el técnico químico muchas veces hace ese control de calidad de lo que produce la planta, pero del insumo que necesita la planta. Entonces hace muchos análisis. En ese sentido, también el técnico químico trabaja muchas veces asociado al departamento de desarrollo, ¿sí? En ese ambiente muchas veces trabajan técnicos, otras veces trabajan ingenieros,
¿sí? Doctores en química que trabajan en colaboración para poder analizar el perfil de su producto y muchas veces mejorarlo, como me ha tocado a mí. Entonces, muchas veces trabajan también en colaboración con el plantel de desarrollo y de mejora de producto. Entonces, en ese sentido, la información que brinda el técnico químico es crucial, pero tiene diferente, el peso está distribuido de manera distinta, ¿sí? Y el técnico químico que detecta eso con claridad es el técnico químico muy valorado en la industria, ¿sí? Que pueda identificar si para la corrección de un tanque es importante que le informe que tiene que agregarle 2,48 litros o si tiene que decirle rápidamente que le agregue menos que 5 litros. ¿Entiende? O sea, si yo para decirle a un operario que tiene que ponerle 2,48 litros me lleva 10 minutos, pero para poder informarle que le ponga menos que 5 litros me lleva un minuto, y con esa corrección es suficiente para que la planta siga en función, entonces es lo que tengo que hacer. Ahí tengo que detectar que la velocidad de información es más importante que la precisión en el dato que informo, o al menos en qué rango puedo informar. Y esto prácticamente, a mí por lo menos no me lo ha dicho nadie, lo he aprendido trabajando como técnico químico. Por eso le estoy contando una historia de técnico a futuro técnico. Pero si estoy trabajando, por ejemplo, con una muestra que me mandan del sector de desarrollo, donde posiblemente el resultado sea determinante para modificar una fórmula, entonces en ese caso es importante la precisión y ni hablar de la exactitud, ¿no? Cómo yo puedo hacer la cantidad de repeticiones de la forma más correcta, utilizando los materiales más correctos para que mi dato sea lo más confiable posible, para que mi valor en términos de cifras significativas sea correcto y poder brindar un dato de calidad para una modificación en algún proceso determinado. En ese caso el técnico tiene que tener una visión diferente porque su dato tiene que ser el mejor, lo más aproximado a la realidad posible. Entonces es ahí donde el técnico tiene que saber ponderar, jugar, si lo importante es su velocidad o lo importante es su precisión. Y eso es vital para el técnico porque siempre es el eje, es la bisagra de muchos productos o producciones o procesos distintos dentro de una planta laboral. Bueno, bueno. E também aí na outra pergunta sobre aprender a construir-se buenos entornos de aprendizaje. Bien, nosotros estamos acostumbrados desde las viejas instrucciones universitarias a que la información es la que dice el profesor y la información es la que está en el libro. En gran medida es correcto, pero justamente indagando sobre la enseñanza, vemos que hay muchos condimentos naturalmente humanos en todas las transmisiones de conocimiento. Y entre ellas, el factor personal del profesor que explica o el factor personal del libro que escribe el contenido. Entonces, el estudiante, para ser un estudiante crítico, tiene que poder no solamente escuchar diferentes voces y cruzar esa información de lo que les dicen distintos profesores, sino que tiene que poder buscar información en diferentes libros y un verdadero entorno de aprendizaje hoy por hoy no puede dejar por fuera lo que se aprende, por ejemplo, por internet, lo que se aprende no solamente a través de una secuencia de tutorial de YouTube o de otras plataformas, sino también la cantidad enorme de cursos que hoy por hoy uno puede tomar por internet. Y eso hace un tiempo atrás no estaba como que no tenía el mismo valor. Sin embargo, lo que le da valor
al curso, claramente que es la calidad de la información, pero por otro lado la predisposición que uno tiene para aprender a través de sistemas virtuales. La educación virtual tiene, por lo menos en Colombia, desde el año 47, 1947, en una emisión radial que hacían en Radio Sutatensa, comienza la educación a distancia por radio. Y esa educación a distancia estuvo desde 1947 hasta 1989, funcionando con emisiones continuas de educación donde se le enseñaba a leer, a escribir, a hacer cálculos matemáticos, a saber de historia, a saber de geografía. Entonces, la educación a distancia no es algo nuevo, que no estuvo puesto en los top, es otra cosa, pero la educación a distancia existe hace mucho tiempo y efectivamente funciona. ¿Por qué funciona? Porque se aprende a través del ritmo del estudiante y por otro lado, porque el estudiante se encuentra concretamente comprometido con aprender, que no es lo que pasa cuando el estudiante es forzado a ir a la escuela. Entonces, es ahí donde la configuración que tiene el estudiante para la predisposición de aprender es crucial. Y lo demuestran estos sistemas educativos a distancia que estuvieron funcionando hace muchísimo tiempo atrás. O sea, la educación a distancia no es algo que ocurre ahora por esta situación de pandemia, es algo que viene funcionando hace muchos años y es algo para lo cual hay que prepararse y predisponerse para hacerlo. Entonces, uno puede generarse un buen entorno de aprendizaje cuando uno escucha la información de diferentes profesores, trabaja con diferentes libros, pero no el libro como una herramienta exclusiva, sí necesaria, pero no exclusiva, y agrega estos otros condimentos enormes que brinda esta posibilidad de conexión, ¿sí? De poder escuchar profesores de distintos lugares del mundo, personas que tienen diferentes propuestas frente a un mismo tema. Eso sí que es una puerta enorme. Y entonces un entorno de aprendizaje variado de estas características es un buen entorno de aprendizaje. Eso es lo que cada uno debería poder construirse, un buen entorno de aprendizaje. Los profesores promoverlo y los estudiantes tratar de estructurárselo para sí mismos. E uma última pergunta é: qual é essa maior dificuldade ou de ser superada agora, a hora da ensinança durante a pandemia? La dificultad, no te entendí la pregunta, la De dificultad, ensinança. De ensinança. bien. En principio yo en lo personal estoy teniendo dificultades porque no estoy pudiendo acceder a todos mis estudiantes. O sea, una dificultad concreta es una dificultad física y tecnológica. Eso es una cuestión que nos preocupa, pero por lo pronto desde nuestras casas y como profesores no estamos pudiendo trascender, no podemos ir a visitar a los estudiantes. Así que una dificultad de enseñanza en los tiempos actuales, en términos de la situación que al menos nos toca vivir acá en Argentina, no sé si allá están en cuarentena aún, ¿están allá en cuarentena, Serafín? Sí. Bien, o sea, no podemos ir a la casa de los estudiantes. Não. Así que una preocupación en la enseñanza que tenemos es esta, no poder llegar a los estudiantes. La parte positiva de esto es que los sistemas educativos nos han descomprimido la obligación de enseñar todos los contenidos que corresponden con un año. O sea, ese currículum tan cargado de temas se ha visto liberado y entonces podemos tener más plasticidad para elegir de todos los contenidos básicos, y a esos contenidos básicos, como decía César Coll hace una charla que dio hace poquito, separar lo deseable del contenido importante, básico. Ya
sacando lo que no es tan importante, dejando lo importante. Y separar lo deseable de lo necesario, de lo imprescindible. Entonces, lo deseable puede esperar, pero lo importante es lo imprescindible. ¿Qué es lo que tiene que aprender hoy determinado estudiante para no caer en una exclusión social por falta de ese conocimiento? Y dejar lo deseable para otras instancias. Y poder despertar el interés del estudiante por aprender. Me ha pasado ahora hace poquito que un estudiante de quinto año me pidió asistir a las clases de sexto. No hay ningún problema. Venimos acostumbrados a que en quinto se aprende lo de quinto y en sexto se aprende lo de sexto. No tiene por qué ser así, porque el interés es lo que motiva el aprendizaje. Y si está interesado, va a aprender. ¿Sí? Bueno, Yo quisiera mostrarles un pequeño video para cerrar el tema y después hacemos las consultas finales, si te parece. perfeito. A ver. Ahí está. Bien, ese video cortito, que siempre cuando lo veo me causa ternura, eh, se los muestro a los estudiantes y les pregunto qué les despierta, ¿no? ¿Qué sensación les despierta? Y entonces aparece copiar, aprender, interesarse, involucrarse, compenetrarse, y todo eso tranquilamente se transformaría en un libro de didáctica y de pedagogía. Es correcto, ¿sí? ¿Cómo aprendemos? A través de copia. Pero para poder copiar y llegar a tocar un violín tenemos que experimentar. Y claramente no lo vamos a tocar de entrada, pero sí ir aproximando sin frustraciones para ir mejorando ese proceso. O sea, descartar el error como algo negativo, sino el error como una situación que te permite aproximarte cada vez más a eso que querés conseguir. Y la nenita se amacaba, o sea, estaba en sintonía con lo que estaba viviendo. Ella lo vivía como una experiencia placentera, independientemente de si podía en ese momento ella colaborar con el sonido de su propio violín. ¿Sí? Pero ella estaba intentando hacerlo sin ningún problema, relajada y practicando progresivamente. En algún momento lo va a conseguir. El aprendizaje para cada uno es así. El aprendizaje te transforma y te vuelve un ser humano particular y especial, porque la manera en la que ves el mundo es la manera en la cual te comunicas con ese mundo. Y lo pueden hacer a partir de una práctica progresiva y de un espíritu involucrado y predispuesto para poder conseguirlo. Esa es la mejor manera de aprender. ¿Sí? Eso es lo que Bien, tenía para decir. estamos muy agradecidos por toda su disponibilidad y también gostaríamos de parabenizar por toda esta apresentação, desta charla e futuramente teremos uma próxima oportunidade. Muitas pessoas gostariam de que você falasse somente de educação, de uma forma geral. E então, se futuramente pudéssemos marcar uma outra charla, estaríamos muito agradecidos. Professor Guilhermo, você está uma pessoa muito grata já em Brasil e poderia deixar suas considerações finais. Bueno, en principio estoy agradecido, Serafín, por esta oportunidad que me diste de poder comentar estas cosas que me gustan tanto, y espero que hayan sido de provecho y que sirvan para reflexionar, ¿sí? Muchas veces se dice que más importante que una buena respuesta es sembrar buenas preguntas.
¿sí? Para que uno pueda empezar a pensar. Y aún en el caso de no estar de acuerdo con lo que piensa una persona, eso me ayuda a reafirmar y a revisar las propias maneras que yo tengo de interpretar el mundo, ¿sí? Pero para mí es clave que enseñar es es una vocación muy profesional también, donde uno puede poner en la balanza, ¿no es cierto?, el cuerpo, la mente y el corazón, porque si no, la enseñanza no llega. Así que agradezco, te agradezco a vos por haberme invitado y agradezco a todos los profesores y maestros que se dedican a esto. Y también un agradecimiento muy grande a los estudiantes que se han conectado y que han estado escuchando. Son muy valerosos porque se han levantado temprano a escucharnos y sin ellos nosotros no tendríamos ese público que nos gusta, con el cual compartir lo que nos gusta a nosotros. Así que muchas gracias también a los estudiantes. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecendo también las personas, Sabrina, Vinicius, Tamires, Mari, Vitor, Gisele, Lilian, Keila, Érica, Emma, Chayane, Laís, Joana, Eliane, Letícia, Elizabeth e todos que passaram por esta charla. Muchas gracias y hasta luego.